Muy buenos Muy días, buenos días. amigos y hermanos de Estudio Bíblico Devocional. Pero muy bienvenidos sean ustedes a este tiempo de la palabra. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Les doy una cordial bienvenida a todos los que nos acompañan a través de radiogénesis.tv y para nuestros hermanos en Suecia, Estocolmo y toda Europa a través de Vivo para Cristo TV. Buenas tardes. Muy bien. Tema pero muy apasionante, toda esta historia que hemos venido desarrollando en el ciclo de Bereshit a través de la vida de Abraham. Ahora estamos en la vida de el hijo de la promesa, Isaac, y en la vida de la promesa nos encontramos ahora frente a una situación muy interesante con los hijos de Isaac y Rebeca, Jacob y Esaú. Y observe que mencioné primero a Jacob y Esaú, cuando la Biblia nos narra que el primogénito es Esaú. Pero los textos bíblicos así lo indican. Siempre nos hablan de los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. ¿Por qué siempre se menciona a Jacob en primer lugar, si el primero en salir del vientre de Rebeca fue Esaú? Muy interesante. Muy bien. Para dar comienzo a nuestro tema, quiero invitarlos al libro de Proverbios. Por favor, acompáñenme, papel y lápiz, atentos. Libro de Proverbios, y estaremos en el capítulo 24 y en el verso 16. Un texto, por supuesto, muy conocido, pero que tiene que ver mucho con lo que vamos a desarrollar en este estudio bíblico devocional. Libro de Proverbios, capítulo 24, verso 16, dice la palabra: Por 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Puedo repetirlo? Por 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Por qué tomé en esta mañana este principio del texto de Proverbios, hablando del justo y hablando de caer y hablando de levantarse? Porque en la historia que estamos desarrollando a partir de este momento en el capítulo 27 del libro de Génesis, por favor, vaya a Génesis capítulo 27, es nuestra secuencia, vamos a ese texto. Vamos a ver una historia que tiene todo el sentido de lo que es la vida natural, la vida espiritual, las acciones y por supuesto los resultados o las consecuencias de estas acciones. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que sentimos? ¿De qué manera actuamos? ¿Y cuántas veces la Biblia nos narra que nos pareció escuchar que dijo esto, pero realmente lo que dijo fue esto? Veamos el caso en el día de hoy. Génesis capítulo 27, verso 1 en adelante, dice la palabra, léalo conmigo, acompáñeme por favor. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío, y él respondió: heme aquí. Le dice en el verso 2, he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljiba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Por favor, en el texto que estamos desarrollando de Génesis capítulo 27, en el verso 3, le pido por favor subraye, dice, hazme un guisado como a mí me gusta. Observen que aquí resalta la importancia de comer, y comer ese guiso especial que Esaú preparaba a su padre Isaac y que le encantaba tanto, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Quiero ir muy lentamente en esta sola porción de Génesis 27. Observemos. ¿Por qué es tan importante para Isaac comer, alimentarse antes de bendecirlo? ¿Por qué no simplemente lo llama y le dice: Esaú, ven acá, hijo, eres mi hijo amado? Recordemos que la narrativa que traemos entre Rebeca e Isaac nos narran que Isaac tenía una predilección por Esaú, su hijo primogénito, mientras que Rebeca amaba a Jacob, y ya sobre ese tema hablamos en programas anteriores. Ahora,
¿Por qué en este texto no simplemente Esaú, que ama tanto, Isaac, que ama tanto a Esaú, le llama y le dice, hijo, ven, te quiero bendecir? No, le dice, primero quiero que vayas, ve a cazar, trae esa casa, prepárame un guisado y vienes, porque ya soy un hombre viejo, no sé en qué momento puedo morir, pero antes de que muera, quiero bendecirte. Esa es toda la historia. Y aquí hay algo muy interesante. Es muy importante cuando nos habla del alimento, porque qué más difícil es que tú estés recibiendo una bendición de una persona que tiene hambre. Parece un poco jocosa la historia, pero Isaac lo tenía muy claro. Quiero estar muy fortalecido, quiero estar muy bien alimentado. Quiero tener muy buena energía, si me permiten usar esta expresión. Quiero estar en muy buena condición para el momento en el que yo te bendiga, porque mi bendición es grande, mi bendición es poderosa, y quiero que en el momento en que te esté bendiciendo no esté con hambre, desfallecido, sin fuerzas. Interesante, ¿verdad? El siguiente verso dice, vamos al verso 4, por favor. Verso 5, y es otro punto en el que quiero que nos detengamos. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo a buscar la casa que iba a traer. Entonces, verso 6, Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, por favor, vaya conmigo a este texto y subraye lo que estamos leyendo porque es extraordinariamente importante. Yo les he insistido a lo largo de los estudios, del estudio bíblico devocional, la importancia de leer, no de leer de corrido. Yo no estoy procurando que usted lea rápido. Estoy procurando que usted lea entendiendo el contenido de la lectura. Cada punto, cada coma, cada tilde es extraordinariamente importante porque cada uno de ellos nos determinan algo tan importante que si mal lo leemos podría llevarnos a tener muy mala interpretación de lo que realmente la palabra nos quiere decir. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano. Fíjate que aquí no dice ella, con Esaú mi hijo. Dice, con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Yahweh antes de que yo muera. Por favor, ¿captó el mensaje? Les doy 2 segundos para que lo piense. Léalo nuevamente. Y que el Señor revele qué está pasando aquí. Vamos a leer los 2 textos nuevamente, porque quiero que sea el Señor el que hable a sus corazones y les indique lo que está pasando. Voy a leerlo nuevamente en el verso 4 del capítulo 27 de Génesis. Dice Isaac a Esaú, hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, comeré, para que yo te bendiga antes de que muera. Antes de que muera. Para que yo te bendiga antes de que muera. Verso 6. Entonces Rebeca le habló a Jacob y le dijo, he oído a tu padre que hablaba con tu hermano diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma. Hasta ahí la versión va bien. Eso fue lo que ella escuchó. Y te bendiga en presencia de Yahweh antes de que muera. ¿Por qué me he detenido a leer este texto 2 o 3 veces, mis amados hermanos? Porque aquí surge todo el conflicto. Todo el conflicto. Digo, conflicto en el sentido de la historia que estamos narrando. Observen que una cosa fue lo que dijo Esaú, una cosa fue lo que dijo Isaac a su hijo primogénito Esaú, ve, tráeme casa, prepárame un guisado porque te voy a bendecir. Pero Rebeca, que amaba a Jacob, escuchó estas palabras y le agregó una porción extra. Mujeres, con todo respeto, le agregó, ¿qué le agregó? Escuché a tu padre hablar con Esaú. Le dijo que le trajese casa y le preparase algo de alimento, porque él lo quiere bendecir con la bendición de Dios. No fue eso lo que Esaú dijo. ¿Vamos bien? Observen que le agregó esa partecita tan importante. Ahora,
¿Qué significa toda esta historia? Evidentemente, recordemos que Rebeca tiene una situación muy difícil durante su periodo de gestación. En su vientre hay una lucha continua entre los mellizos. La palabra profética viene a Rebeca y le dice: en tu vientre hay dos naciones, hay dos mundos, hay dos maneras de vivir, dos maneras de pensar. El uno será paciente, el uno amará la palabra, mientras que el otro será del campo y amará las condiciones del mundo. El uno, el menor, servirá al mayor. Y Rebeca tenía claridad en su corazón de que una palabra profética ya había sido puesta en ella. Pero aquí hay algo que necesitamos identificar en nuestra vida diaria hoy. ¿Cuál es la historia? Si tú ya tienes claridad, porque tú eres un creyente y conoces la palabra y tienes una promesa de Dios en tu vida, ¿por qué razón tratas o haces cosas para ayudarte sin necesidad de permitir que sea Dios el que obre en una palabra o en una promesa que ya Dios te dio? A ver si me está captando. En esta historia entonces ahora vemos cómo Rebeca, que ya tiene una palabra profética en la que se dice que el menor recibirá las bendiciones y que el mayor servirá al menor, ella ya sabía esta palabra, observa en este punto que con preocupación, amando a su hijo Jacob, que Isaac pretendía bendecir con la bendición del cielo, con la bendición del Padre, al primogénito, a Esaú. Y ella estaba muy preocupada porque ella sabía que esa bendición no debía ser para Esaú, esa bendición debía ser para Jacob, porque ya ella sabía que había sido declarado, profetizado de esa manera. Así es que nosotros vemos cómo en una vida natural, nosotros en la vida natural hacemos muchas cosas de manera natural y nos apartamos de las cosas de manera espiritual. Isaac vivió una vida muy tranquila, una vida, recuerden que él heredó todo de parte de su padre Abraham. Abraham le hereda el ministerio, él le hereda el vivir por fe, le hereda toda la bendición del Padre, y Dios mismo se presenta con Isaac y le dice: y te bendeciré y te enalteceré y creceré y te multiplicarás y serás una gran nación y tu simiente. Toda esta palabra ya estaba escrita, ya estaba determinada, porque Dios así se lo había determinado a Isaac. Pero en esta historia muy apasionante, nos encontramos entonces: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Y aquí vemos, entre comillas, la nobleza de Jacob. Jacob escucha a su madre decir, muy angustiada, lo que está pasando. Así es que ella le dice: a partir de este momento, Jacob, quiero que hagas exactamente lo que yo te digo. Ese exactamente lo que yo te digo es a lo que me refiero, en mis propias fuerzas, en mi propio entendimiento, comillas, paréntesis en este punto. Recordemos quién es Rebeca. Esto es muy importante y lo hemos visto en los mensajes anteriores, por lo tanto, repito, debo ir muy lento para que usted lo capture exactamente. ¿Quién es Rebeca? ¿Nacida de quién? Nacida de Betuel. ¿Quién era Betuel? Hijo de Nacor, hermano de Abraham, hijo de Nacor y de Milca. Betuel, padre de Rebeca y padre de Labán. ¿De qué región? De Aram. ¿De qué región? De la región de Aramea. Y arameo, aquí en este punto, cuando vamos a ese texto y vemos que lo repite con tanta frecuencia, y lo repite, y lo repite, y lo repite, y dice, y ellos venían de Padad Aram, y eran arameos, y lo repite, y lo repite, y lo repite. ¿Por qué lo repite tanto la Biblia? Porque aquí la expresión arameo significa engañador. Es decir, la trayectoria de Betuel, la historia en la cual creció Rebeca a la par de su hermano Labán, y tanto Betuel como Labán tenían una historia impresionante de engañadores, lo veremos ahora reflejado en este capítulo 27 en la vida de Rebeca. No, por favor, no me malinterpreta, Rebeca no pierde en este momento su condición de ser esa gran mujer, una gran matriarca, y cuando utilizo la palabra matriarca, espero no lastimar a nadie, es evidente que al lado de un patriarca, a la par de un patriarca, así como estuvo Sara junto con Abraham, a la par de Isaac tenemos a quién, a Rebeca. Sin lugar a dudas, Rebeca es una mujer extraordinariamente importante, formada en un hogar, evidentemente, donde se presentaban muchas dificultades, aún conceptos de idolatría que los veremos más adelante.
Pero con todo y ello, ella había sido guardada. Ella había logrado apartarse, separarse de esa condición y venir a ser la esposa de un patriarca. Isaac, digo, por favor, de un patriarca. No estamos hablando de que era la esposa de Isaac, el vecino de la esquina. Estamos hablando de un patriarca, hijo del padre de la fe. Por lo tanto, Rebeca tiene una condición de una mujer extraordinaria. Pero sin embargo, en medio de la situación, al ver ella con preocupación que Isaac pretendía bendecir a su hijo Esaú, ella toma su propia acción, en su propia fuerza, en sus propias determinaciones. Sarai le dice a Abraham, ve y toma a Agar. Ahora ella toma una decisión en su fuerza natural y dice, ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando, ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Observen que aquí la preocupación número 1 de Rebeca es la bendición del padre de Isaac a Jacob. Ella sabía por palabra profética que esa bendición era exclusivamente para Jacob. Ahora, y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es un hombre velloso y yo tampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Observen este texto tan interesante, es que esto es tan interesante. Jacob es un hombre entregado a la palabra. Jacob es un hombre entregado a la Torá, a la enseñanza. Y esto lo vamos a ver en el continuo caminar de su vida. Aquí dice, pero madre, esto que tú me estás proponiendo hacer, pues yo considero que no es lo correcto, esto puede traer una maldición para mí. Jacob venía en una formación íntegra. Y dice, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Oh, qué interesante, ¿verdad? Hijo mío, tú no te preocupes, porque si con esta situación que estamos preparando, o que estoy preparando, se llegase a presentar una maldición, que esa maldición sea sobre mí. Cuidado con las palabras. Cuidado con las palabras, porque esto que estamos leyendo aquí justamente lo veremos inmediatamente en la vida de Rebeca. Cuidado con esto, subráyelo por favor. Y su madre dijo, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él, Jacob, muy obediente con mamá, dice, y fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaban. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob como su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello en las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en las manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío, dijo Jacob. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Recordemos que en este momento Isaac es un hombre anciano, dice la Biblia, prácticamente ciego, pero por favor, presten mucha atención, porque aunque es un hombre anciano y prácticamente ciego, la pregunta que aquí tenemos que hacer es, ¿sería que realmente Jacob logró engañarlo? ¿Sería que realmente él no se percató de la escena que estaba sucediendo? Vamos a verlo. Y Jacob dijo a su padre, yo soy tu primogénito. He hecho como me dijiste, te levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Verso 20. Entonces Isaac dijo a su hijo, miren esta pregunta tan interesante que hay aquí. ¿Ven cómo es importante que no leamos tan recorrido, sino que pausemos y nos preguntemos por qué mencionó este tema? Verso 20. ¿Cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió. ¿Quién responde aquí? Jacob, supuestamente Esaú. Porque le dijo, yo soy Esaú, tu primogénito. Y le dice, porque Yahweh tu Dios hizo que lo encontrase delante de mí. Por favor, subraye este texto. No puede pasar por alto sin subrayar este texto. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque aquí en la respuesta que está dando Jacob, comillas, Esaú, evidentemente, diría alguien que conozco, evidentemente, Isaac
reconocía que quien estaba frente a él no era Esaú, sino Jacob. ¿Por qué? Porque recordemos que la Biblia nos narra que Esaú era un hombre de campo. Campo significa mundo, campo significa deleites del mundo, los placeres del mundo, los negocios del mundo, los engaños del mundo, la perversión del mundo. Esaú, un hombre cazador, un hombre rudo. Esaú podría mencionar muchas cosas interesantes en la vida. Mucho menos podría pronunciar con su boca la palabra Yahweh. Aquí le pregunta: hijo, ¿cómo regresaste tan pronto? Y él le contesta: padre, porque al salir al campo, Dios proveyó. Y ese Dios proveyó, ese Yahweh proveyó, ese Jehová Jireh proveyó, no era una palabra que podía brotar de la boca de Esaú. Por lo tanto, aquí vemos en este texto con absoluta claridad que Isaac sabía que quien estaba justamente allí no era su hijo. Sin embargo, él continúa con la historia, es decir, él como que permite que toda esta historia, esta novela continúe. Verso 21. E Isaac dijo a Jacob: acércate y te palparé, hijo mío, porque si eres mi hijo, para saber si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó, y dijo: la voz es de Jacob. Atención, subraye este texto. La voz es de Jacob, pero las manos de Esaú. La voz, diga conmigo, la palabra, la voz, la palabra viva, eficaz y penetrante es de Jacob. Pero sus manos, ¿qué son sus manos? Sus manos laboriosas, sus manos trabajadoras, sus manos de arquero, sus manos que matan, son las manos de Esaú. ¿Está captando la historia? Muy interesante. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. Pero observen que aquí le bendijo. Esa bendición, tenemos que detallarla. ¿De qué manera lo bendijo? Y le dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Es decir, que Jacob obedeció al pie de la letra la tarea que Rebeca le había dicho que debía cumplir. Entonces, verso 25, dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó a Isaac, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Verso 26. Y le dijo Isaac a su padre. Y Jacob se acercó y le besó, y olió a Isaac el olor de sus vestidos, y lo bendijo diciendo. Aquí también debemos resaltar algo muy importante. Se acerca Jacob, le palpa a Isaac sus manos, tiene allí puestas unas pieles de animales, y dice: sí, estas son las manos, estos son los brazos de Esaú. Luego dice que lo besa y huele el olor de sus ropas. Pero un hombre cazador, un hombre de campo, ¿qué olor de ropas podía tener? Ropas de sudor, ropas de trabajo, ropas de cacería. Sin embargo, la expresión de Jacob al referirse al olor dice: y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. ¿Ustedes creen que Isaac olió el olor de las ropas de un cazador? ¿O Isaac olió el aroma de un hombre estudioso, conocedor de la palabra? Porque las ropas de un cazador, dice la palabra, no son las de un olor de campo que Jehová ha bendecido. Vaya estudiando esto con detenimiento y que el Señor revele lo que estamos leyendo. Verso 28. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y la abundancia del trigo y del mosto. Sírvate en los pueblos y las naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti todos los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esta palabra ya la habíamos visto en Génesis capítulo 12, ¿recuerdan? Pero observen, mis amados hermanos, que en el capítulo 27, versos 28 y 29, la bendición que Isaac entrega en ese momento a Esaú, comillas, Jacob,
no es una bendición de Dios. Es decir, no es una bendición de carácter espiritual, no es que no sea una bendición de Dios, es la bendición de un papá a un hijo, sí. Pero observen que no es una bendición de contenido espiritual, es decir, que el Padre eterno descienda sobre ti y te bendiga. No, simplemente le dice que del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, sirva ante los pueblos y las naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante los hijos de tu madre. Y si observa la bendición que Isaac entrega en este momento en Jacob, nos daremos cuenta que es una bendición, por supuesto, pero es más una bendición de carácter material. Es decir, que haya provisión, que haya trigo, que haya mosto, que haya las grosuras de la tierra, que te sirvan, que todos aquellos que te maldigan sean maldecidos, pero que todos los que te bendigan sean bendecidos. Eso es básicamente una bendición de carácter material. ¿Por qué quiero resaltar una bendición de carácter material? Porque un poco más adelante veremos entonces la verdadera bendición de carácter espiritual. La misma bendición que vino a Abraham y la misma bendición que posteriormente veremos desarrollada en toda la vida de Jacob y más adelante aún incluso en sus hijos. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de casa, e hizo también el guisado, y lo llevó a su padre, y le dijo: levántate mi padre, y come de la casa de tu hijo, para que me bendigas. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, el primogénito Esaú. Pero ¿por qué aquí Esaú dice que yo soy el primogénito? Mis amados hermanos, ¿cómo que yo soy el primogénito? ¿No acaso de que un día hambriento y cansado de estar en el campo vino a casa, encontró un guisado que había preparado Jacob, un plato de lentejas, y él dijo: entrégame ese alimento, tengo mucha hambre, toma mi primogenitura? Le dije a Jacob: quiero tu primogenitura. Él dice: yo te la entrego, es tuya, a mí de nada me sirve, al fin y al cabo voy a morir. Es decir, que ya Esaú aquí había renunciado a la primogenitura, y Jacob le dijo: júrame que una vez me entregues tu primogenitura, nunca me vas a faltar a esta palabra. Y ahora aquí lo vemos que está diciendo, ¿qué dice Esaú? Dice: soy yo tu hijo, tu primogénito. Era el primogénito, porque su primogenitura él ya la había entregado a Jacob por un plato de lentejas. Y se estremeció Isaac en grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todos antes de que viniese? Y le bendije, y será bendito. Es decir, ya lo bendije, y esa bendición es irrevocable. Lo bendije, y esa palabra tiene poder. Hebreos 4:12 es viva, es eficaz, es penetrante, y esa palabra ya ha sido determinada. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó una muy grande y amarga exclamación y dijo: bendíceme a mí también, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño. ¿Quién lo dijo? Isaac. Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Esto realmente no era así. Recuerden, la primera circunstancia, ¿cuál fue? Le entregó su primogenitura por un plato de lentejas. Se apoderó de mi progenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Pregunta Esaú. Pero no hay una bendición para mí, padre. Vamos a terminar aquí porque el tiempo se nos ha terminado. Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró. ¿No había más bendición? No había más bendición, dijo Isaac: no más, ya la bendición se la entregué a tu hermano, a Jacob. ¿Qué pasó a continuación? Vamos a dejarlo hasta este punto. Entonces Isaac su padre habló y dijo: he aquí,
será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo y tu cerviz. Ahora, hasta aquí vamos a dejarlo en el estudio bíblico de hoy, porque qué historia más bonita, qué historia más importante y cuánto aprendemos de esta historia. Hasta este momento podamos concluir diciendo, Rebeca actuó en su propia fuerza. Rebeca creyó que Isaac iba a bendecir a Esaú con la bendición del Padre Eterno. Sin embargo, vimos que la bendición que realmente recibió Jacob no era esa bendición tan anhelada y tan esperada. La bendición del Padre fue solamente una bendición, porque todo padre tiene el anhelo y el deseo. Hijo, te bendigo, deseo que vayas bien en tu trabajo, deseo que vayas bien en tu vida, en tu economía, te bendigo. Pero la bendición del Padre Eterno tenía otra o tiene otra connotación, y esa la veremos entonces mañana aquí en Estudio Bíblico Devocional. Por ahora, lea nuevamente el texto del capítulo 27. Mañana continuaremos qué sucede después de esto, otra historia, y viene otra vida, otro cambio de vida radical, no solamente para Rebeca, sino ahora particularmente en la vida de Jacob, y ya empezamos a adentrarnos en la historia de nuestro tercer patriarca, Jacob, y todo lo que va a suceder ahora en las tierras de Labán y su familia. Tiempo de estudio bíblico devocional, mis amados hermanos, muchísimas gracias. El Señor les continúe bendiciendo. Gracias por compartir el video. Muchísimas gracias por sus mensajes. Son de gran bendición para nosotros. Shalom, muy buen día. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Bendiciones.